Bergen-Belsen fue un campo de concentración donde la violencia no solo provenía de las órdenes superiores, sino también de quienes vigilaban a los prisioneros en el día a día. Entre ellos, las guardianas contribuyeron al sufrimiento diario en un lugar marcado por el hambre, las enfermedades y el abandono. Tras la liberación, los horrores que quedaron expuestos mostraron la urgencia de hacer justicia. A través de juicios militares se revelaron los abusos, los castigos y la crueldad sistemática contra los prisioneros. No todas las guardianas lograron eludir las consecuencias. Varias fueron arrestadas, juzgadas y condenadas en procesos que buscaban terminar con la impunidad. La gravedad de lo vivido en el campo dejó una herida difícil de cerrar. Los testimonios, los documentos y las imágenes recogidas tras la liberación no dejaron dudas sobre lo que había ocurrido. Pero ¿qué pasó con aquellas mujeres que participaron en el terror del campo? ¿Llegaron realmente a pagar por lo que hicieron? La liberación. Hallazgo del horror. En abril de 1945, las fuerzas británicas y canadienses llegaron al campo de concentración de Bergen-Belsen, en la Baja Sajonia, Alemania. Aunque los informes decían que allí solo había prisioneros de guerra, lo que encontraron fue mucho peor. Decenas de miles de cadáveres sin enterrar y unas 60.000 personas vivas pero gravemente enfermas. La mayoría eran judíos. El 15 de abril, los soldados del 63º Regimiento Antitanques británico fueron los primeros en entrar al campo. Nada de lo que habían visto durante la guerra los había preparado para algo tan terrible. Cuerpos amontonados, supervivientes apenas conscientes y enfermedades fuera de control. Desde ese día, unas 500 personas morían cada jornada a causa de la epidemia de tifus y la desnutrición. Aunque Bergen-Belsen no fue creado para exterminar, las condiciones extremas hicieron que se convirtiera en uno de los campos más mortales. Solo en los últimos meses antes de su liberación, murieron cerca de 35.000 prisioneros. El primer contacto se produjo cuando un emisario alemán con bandera blanca pidió una tregua, alertando a los británicos sobre la propagación del tifus. Al principio, los oficiales dudaron, pero decidieron avanzar hacia el campo. Al llegar, vieron de inmediato que la situación era mucho peor de lo esperado. Después de la liberación, surgieron nuevos problemas. Muchos sobrevivientes murieron durante la primera semana porque sus cuerpos no resistieron los alimentos ricos que se les proporcionó. La falta de experiencia en este tipo de emergencias hizo que manejar la crisis fuera muy difícil. Los británicos organizaron el entierro de los miles de muertos. Obligaron a los guardias de las SS capturados a recoger los cuerpos y enterrarlos, trabajando sin guantes ni protección. Esta tarea expuso a muchos al tifus y otras enfermedades. En las semanas siguientes, 17 miembros del personal de las SS murieron de tifus. Además, 3 fueron fusilados tras intentar escapar. En los primeros días, hubo confusión en el campo. Como no había suficiente personal británico para controlar la situación, dejaron que tropas húngaras siguieran vigilando. Esto provocó incidentes donde algunos prisioneros, en busca desesperada de comida, fueron asesinados. La epidemia de tifus seguía extendiéndose. No había suficientes medicamentos ni condiciones para una higiene mínima. Muchos prisioneros fueron trasladados a un antiguo campamento militar cercano, donde comenzaron a recibir mejor atención, aunque ya era demasiado tarde para miles de ellos. El panorama dentro del campo era desolador. Niños solos, adultos incapaces de caminar, cuerpos sin vida mezclados con el barro y un olor insoportable que impregnaba todo el ambiente. Los pocos hospitales improvisados se llenaron de inmediato. Con el tiempo, los británicos lograron llevar algo de orden. Instalaron hospitales de campaña, distribuyeron alimentos adecuados para la grave desnutrición de los sobrevivientes y comenzaron a limpiar el lugar. Obligaron a los antiguos guardias de las SS a enterrar a los muertos, de la misma forma humillante en que ellos habían tratado a sus víctimas. No recibían suficiente comida ni protección y trabajaban bajo amenazas constantes. La liberación de Bergen-Belsen trajo libertad, pero también mostró que el sufrimiento de muchos aún no terminaba.
Las secuelas físicas y emocionales durarían mucho tiempo. Este hecho se convirtió en uno de los momentos más importantes para mostrar al mundo los horrores de los campos de concentración. Las imágenes captadas por los soldados británicos circularon ampliamente y sirvieron como pruebas fundamentales en los juicios de crímenes de guerra. Juicios de Belsen, el inicio de la justicia. 5 meses después de la liberación de Bergen-Belsen, comenzaron los juicios para responsabilizar a los culpables. Este proceso, conocido como el Juicio de Belsen, fue uno de los primeros esfuerzos importantes para llevar ante la justicia a quienes habían participado en los crímenes del régimen nazi. El Tribunal Militar Británico se instaló en un antiguo gimnasio en la ciudad de Luneburgo, Alemania. El juicio fue de gran interés internacional, ya que mostró de forma pública la magnitud de los abusos cometidos en los campos de concentración. Fueron acusadas 45 mujeres y 480 hombres que trabajaban como guardias o miembros del personal. Entre ellas estaban figuras como Irma Grese, Johanna Bormann y Elisabeth Volkenrath. Todas enfrentaban cargos graves, como torturas, asesinatos y trato inhumano hacia los prisioneros. Uno de los aspectos más impactantes del juicio fue la presentación de películas como prueba. Era la primera vez en la historia que se usaban grabaciones de video para evidenciar crímenes de guerra. Las imágenes mostraban el horror encontrado en Bergen-Belsen y dejaron una impresión imborrable en jueces, abogados y espectadores. El proceso judicial reveló muchos detalles sobre la vida diaria en el campo, los castigos brutales, las marchas forzadas, el uso de perros para atacar prisioneros y las condiciones de hambre extrema. También salieron a la luz historias de sobrevivientes que, a pesar de su debilidad, testificaron con valentía contra sus antiguos verdugos. El juicio duró 2 meses. Al final, 677 personas fueron condenadas en distintos procesos realizados en la zona británica de Alemania entre 1945 y 1949. De esas, 230 recibieron la pena de muerte. Las ejecuciones se llevaron a cabo principalmente en la prisión de Hamelin. Albert Pierrepoint, el verdugo más experimentado de Gran Bretaña, fue el encargado de cumplir las sentencias. En total, 191 hombres y 10 mujeres fueron ahorcados bajo su supervisión. Entre las mujeres ejecutadas se encontraban Irma Grese, Johanna Bormann y Elisabeth Volkenrath. Fueron ahorcadas el 13 de diciembre de 1945, después de que sus crímenes fueran demostrados con pruebas y testimonios directos. Durante los juicios, algunos intentaron defenderse diciendo que solo seguían órdenes. Sin embargo, los testimonios de las víctimas y la evidencia mostraron que muchos actuaban con crueldad por iniciativa propia. En varios casos, los testigos describieron cómo las guardianas golpeaban a las prisioneras, las enviaban a la muerte o las humillaban sin ninguna necesidad. Otros declararon sobre el uso de perros entrenados para atacar a quienes no obedecían rápidamente. El juicio también puso de manifiesto el papel que jugó el hambre como herramienta de control. Muchos prisioneros morían no solo por enfermedades, sino por la desnutrición severa provocada de manera deliberada. El tribunal aplicó las leyes militares británicas para juzgar estos crímenes. Aunque algunos de los acusados recibieron condenas más ligeras, los casos más graves terminaron en sentencias de muerte. La organización del juicio permitió recopilar testimonios y documentación que resultarían fundamentales para procesos posteriores, como los juicios de Nuremberg. A pesar de la seriedad del proceso, no todos los criminales fueron llevados ante la justicia. Algunos lograron escapar o recibir penas menores. Sin embargo, el juicio de Belsen marcó un primer esfuerzo concreto para hacer rendir cuentas a quienes participaron en las atrocidades. El impacto de este juicio fue inmediato. La opinión pública en Gran Bretaña y otros países aliados quedó conmocionada al conocer los detalles de lo ocurrido. Las imágenes de los cadáveres, las historias de los sobrevivientes y las confesiones de los acusados sirvieron para mostrar de manera irrefutable el alcance del horror. El juicio de Belsen no solo juzgó a los culpables, sino que también se convirtió en un recordatorio para el mundo. Mostró que los crímenes masivos no quedarían impunes y sentó un precedente para la justicia internacional en los años siguientes.
Aunque los sobrevivientes no pudieron recuperar todo lo que habían perdido, al menos vieron cómo sus verdugos enfrentaban las consecuencias de sus actos. Albert Pierrepoint, el verdugo de las condenas. Cuando los juicios de Belsen llegaron a su fin, comenzó la fase de las ejecuciones de los condenados. La tarea recayó en Albert Pierrepoint, el verdugo más experimentado de Gran Bretaña. Pierrepoint provenía de una familia dedicada a este oficio. Su padre y su tío también habían sido verdugos oficiales. Desde joven, Albert sabía que quería seguir el mismo camino. En 1932, a los 27 años, realizó su primera ejecución como asistente, y en 1941 ya actuaba como verdugo principal. Era conocido por su profesionalismo y precisión. Siempre calculaba cuidadosamente la longitud de la cuerda según el peso y la altura de la persona para asegurar una muerte rápida. Durante su carrera, Pierrepoint ejecutó a más de 600 personas, incluyendo criminales comunes, espías y, tras la guerra, criminales de guerra nazis. Para las ejecuciones en Alemania, fue trasladado a la prisión de Hamelin, en Baja Sajonia. Allí, se instaló una horca especial en un ala separada del edificio principal. La estructura permitía realizar ahorcamientos dobles, aunque en algunos casos las ejecuciones se hicieron de una en una. El 13 de diciembre de 1945 fue uno de los días más intensos. Esa mañana, Pierrepoint ahorcó a 3 mujeres y 10 hombres, todos condenados por crímenes en Bergen-Belsen. Entre ellas estaban Irma Grese, Johanna Bormann y Elisabeth Volkenrath. Las ejecuciones femeninas tenían que contar con la presencia de una oficial de prisiones. A pesar de ello, Pierrepoint insistió en dirigir él mismo todos los procedimientos. Según los informes, Irma Grese, con apenas 22 años, subió a la horca sin perder la compostura. Intentó resistirse a la colocación de la capucha, pero los guardias la sujetaron. Se dice que gritó rápido en alemán poco antes de que Pierrepoint accionara la palanca. La ejecución de Grese no fue tan rápida como era habitual. El ajuste de la cuerda no fue el correcto y la joven murió por estrangulación en lugar de sufrir una ruptura inmediata del cuello. Algunos testigos interpretaron este hecho como una acción deliberada por parte de Pierrepoint, aunque los informes oficiales no lo confirman. Johanna Bormann fue la siguiente. De baja estatura y completamente derrotada, no opuso resistencia. Su muerte fue rápida y sin complicaciones. Elisabeth Volkenrath, quien también enfrentó cargos graves, subió al cadalso poco después. Había sido responsable de la supervisión de prisioneras en Auschwitz y Bergen-Belsen. Su ejecución fue ejecutada de manera rápida. Después de las mujeres, Pierrepoint procedió a ahorcar a los 10 hombres. En la horca doble, caían de 2 en 2, reduciendo el tiempo necesario para completar las sentencias. Pierrepoint trabajaba con un equipo pequeño que incluía ayudantes para controlar el proceso y preparar a los condenados. Todos los movimientos eran rápidos y calculados. Durante su estancia en Alemania, Pierrepoint ejecutó a 226 personas entre 1945 y 1949. En algunos días llegó a realizar más de 10 ejecuciones. A pesar de su eficacia, Pierrepoint consideraba su trabajo como un deber y no como una fuente de satisfacción personal. Se esforzaba en que cada ejecución fuera lo más rápida y humana posible, dentro de los límites del procedimiento. En 1956, tras un desacuerdo con el gobierno por temas de pago, Pierrepoint decidió retirarse. Presentó su renuncia de inmediato y no volvió a ejercer. Pasó sus últimos años atendiendo un bar junto a su esposa en Southport, cerca de Liverpool. Murió en 1992, a los 87 años. Irma Grese. La bestia de Auschwitz y Bergen-Belsen. Irma Grese es uno de los nombres más recordados entre las guardias de los campos de concentración nazis. Su historia comenzó en 1923 en Brechen, Alemania. Creció en una familia humilde y enfrentó una infancia marcada por tragedias familiares, como el suicidio de su madre cuando ella tenía apenas 13 años. Tras abandonar la escuela a los 14 años, trabajó en granjas y tiendas locales. En 1939 ingresó como asistente en un sanatorio dirigido por médicos nazis. Allí estuvo expuesta a experimentos médicos con prisioneros, experiencia que influiría en su conducta futura. A los 18 años, Grese ingresó en el campo de concentración de Ravensbrück para entrenarse como guardia.
En 1943 fue asignada a Auschwitz, donde rápidamente ganó fama por su crueldad. Supervisaba a más de 18.000 prisioneras, muchas de ellas judías húngaras. Su presencia se hacía notar por su uniforme impecable, su látigo de cuero forrado de celofán y su pistola. Era conocida por golpear brutalmente a las prisioneras, especialmente durante los pases de lista, donde cualquier error o retraso era castigado con latigazos o golpes. Grese también utilizaba 2 perros grandes como parte de su dominio en el campo. A menudo los soltaba contra las prisioneras que no podían seguir el ritmo de las marchas forzadas o que cometían alguna infracción menor. Entre las peores acusaciones en su contra está su participación en las selecciones para las cámaras de gas. Junto a figuras como Josef Mengele, se encargaba de decidir quién vivía y quién moría. Muchos testigos afirmaron que elegía a las prisioneras más jóvenes y hermosas para enviarlas a la muerte. En Auschwitz, Grese no solo era temida por su brutalidad física, sino también por su comportamiento personal. Se le atribuyen relaciones íntimas tanto con oficiales de las SS como con algunas prisioneras, quienes luego eran castigadas cruelmente. A inicios de 1945, ante el avance del ejército soviético, Grese fue trasladada a Bergen-Belsen junto a otros miembros del personal de Auschwitz. Allí continuó con su conducta sádica a pesar de las condiciones cada vez más desesperadas del campo. En Bergen-Belsen, las condiciones sanitarias eran desastrosas. El hambre, el tifus y la falta de agua provocaban cientos de muertes diarias. Aún así, Grese seguía imponiendo castigos brutales. Golpeaba a las prisioneras hambrientas que intentaban conseguir alimentos y las forzaba a realizar ejercicios físicos hasta el colapso. El 15 de abril de 1945, cuando las fuerzas británicas liberaron el campo, Grese fue capturada junto a otros guardias. Durante su interrogatorio admitió ciertos abusos, aunque intentó minimizar su responsabilidad alegando que solo cumplía órdenes. En el juicio de Belsen, los testigos describieron detalladamente sus crímenes. Varias supervivientes narraron cómo Grese golpeaba, azotaba y enviaba a la muerte a cientos de prisioneros. La evidencia en su contra fue abrumadora. Grese fue declarada culpable y sentenciada a muerte. Tenía solo 22 años en el momento de su ejecución, convirtiéndose en la mujer más joven ejecutada bajo la ley británica en el siglo XX. El 13 de diciembre de 1945, en la prisión de Hamelin, Albert Pierrepoint llevó a cabo su ejecución. Se dice que subió al cadalso con frialdad e incluso trató de resistirse a que le colocaran la capucha. La historia de Irma Grese es uno de los ejemplos más claros de cómo una persona joven pudo convertirse en uno de los instrumentos más crueles de un régimen basado en el odio y la violencia. Elisabeth Volkenrath, ascenso y caída de una supervisora. Elisabeth Volkenrath fue una de las guardias femeninas más temidas de los campos de concentración nazis. Nació en Alemania en 1919 y comenzó su carrera como guardiana en el campo de Ravensbrück en 1941. Desde sus primeros días demostró ser eficiente en su trabajo, lo que pronto la llevó a ocupar posiciones de mayor responsabilidad. A principios de 1942 fue trasladada a Auschwitz, donde se desempeñó primero como guardia y más tarde como supervisora de las secciones femeninas. Aunque no se caracterizaba por un sadismo extremo como el de otras guardianas, su firmeza y su participación en las selecciones para las cámaras de gas la convirtieron en una figura temida. Durante su tiempo en Auschwitz, Volkenrath se casó con un oficial de las SS llamado Heinz Volkenrath, un líder de bloque que también participaba activamente en las selecciones y castigos a los prisioneros. Juntos formaron una pareja que, según testimonios de sobrevivientes, mostraba muy poca compasión hacia las víctimas. Cuando el ejército soviético se acercó a Auschwitz, Elisabeth fue enviada a Bergen-Belsen. Allí, continuó su trabajo como supervisora de las prisioneras, aunque las condiciones del campo eran mucho peores. En Bergen-Belsen, el hacinamiento, la falta de alimentos y la propagación de enfermedades como el tifus provocaban cientos de muertes diarias. En ese ambiente de desesperación, Volkenrath mantuvo la disciplina de manera brutal. Según testigos, participaba en castigos físicos, golpizas y negación de ayuda médica a las prisioneras enfermas.
Aunque algunos intentaron describirla como una funcionaria que solo seguía órdenes, el testimonio de los sobrevivientes indicó que tomaba decisiones propias que aumentaban el sufrimiento de los internos. Volkenrath fue capturada por las fuerzas británicas cuando liberaron Bergen-Belsen en abril de 1945. Durante su juicio, intentó justificar sus acciones diciendo que solo cumplía con su deber. Sin embargo, la evidencia en su contra era contundente. Se presentaron pruebas de su participación en las selecciones para las cámaras de gas en Auschwitz, así como de su comportamiento cruel en Bergen-Belsen. Los testimonios hablaron de golpizas a prisioneras enfermas, humillaciones constantes y un trato despiadado hacia los más vulnerables. El tribunal militar la declaró culpable y fue sentenciada a muerte. Elisabeth Volkenrath fue ahorcada el 13 de diciembre de 1945 en la prisión de Hamelin, junto con otras 2 guardianas de Bergen-Belsen. Subió al cadalso sin mostrar resistencia. Su muerte fue rápida, a diferencia de la de otras condenadas. Fue uno de los casos donde la justicia alcanzó a quienes habían abusado de su poder de forma despiadada. El nombre de Elisabeth Volkenrath quedó asociado a los peores abusos del sistema de campos de concentración nazi. Johanna Bormann. La guardiana y su perro Johanna Bormann fue una de las guardianas de los campos de concentración nazis que pasó a la historia por su brutalidad. Nació en Alemania en 1893 y antes de la guerra trabajó como empleada doméstica y cuidadora de animales. En 1938 se unió al personal del campo de Lichtenburg, donde comenzó su carrera como guardia. Luego fue trasladada a Ravensbrück, un campo femenino, y más tarde a Auschwitz, donde su fama de dureza creció rápidamente. En Auschwitz, Bormann se destacó por su trato cruel hacia las prisioneras. Era conocida por patrullar con un perro pastor alemán al que entrenó para atacar a quienes no obedecían sus órdenes. Según varios testimonios, ordenaba al animal morder a las prisioneras como castigo. A finales de 1944, cuando los soviéticos avanzaban hacia el este, Bormann fue trasladada a Bergen-Belsen. Allí continuó ejerciendo su autoridad de manera despiadada en medio del caos y la miseria que reinaban en el campo. Bormann imponía castigos físicos de forma rutinaria, golpeaba a prisioneras enfermas y debilitadas, y a menudo participaba en las selecciones que decidían qué internas serían trasladadas o eliminadas. Tras la liberación del campo por las fuerzas británicas en abril de 1945, Bormann fue arrestada junto a otros miembros del personal de Bergen-Belsen. Durante su interrogatorio, reconoció haber usado su perro para mantener el orden, aunque minimizó los abusos. En el juicio de Belsen, varios testigos declararon en su contra. Relataron cómo maltrataba a las prisioneras y cómo utilizaba al perro como herramienta de terror. Su participación en las golpizas y su indiferencia ante el sufrimiento fueron detalladas de forma contundente. Bormann fue declarada culpable de crímenes de guerra. La Corte consideró que su conducta mostraba una falta total de humanidad y respeto por la vida humana. Recibió la sentencia de muerte. El 13 de diciembre de 1945, Johanna Bormann fue ejecutada en la prisión de Hamelin, junto con otras guardianas de Bergen-Belsen. Tenía 52 años al momento de su muerte. Subió al cadalso sin resistencia. Su ejecución fue rápida y marcó el cierre de uno de los capítulos más oscuros de los crímenes cometidos en los campos. La historia de Johanna Bormann es un recordatorio de cómo personas comunes se convirtieron en ejecutoras de la violencia y el terror bajo el sistema nazi. Herta Ehlert, la guardiana que admitió su culpa. Herta Ehlert fue una de las pocas guardianas de los campos de concentración nazis que reconoció abiertamente su participación en los abusos. Nació en Alemania en 1905 y comenzó su carrera como supervisora en el campo de Ravensbrück. Antes de unirse al sistema de campos, trabajó como ayudante de cocina en establecimientos civiles. No tenía formación militar ni antecedentes en el ámbito de la seguridad. Sin embargo, la necesidad de personal femenino para el régimen nazi la llevó a integrarse a las SS en funciones administrativas. Su primer destino importante fue Ravensbrück, donde recibió entrenamiento básico en disciplina y control de prisioneros. Fue enseñada a imponer orden mediante la fuerza y a seguir instrucciones sin cuestionarlas. A partir de ahí, fue trasladada a Majdanek,
donde continuó desempeñando tareas de vigilancia. En Majdanek y luego en Auschwitz, Ehlert se encargó de supervisar bloques de mujeres. Aunque su reputación de crueldad no alcanzó la de otras figuras como Irma Grese, varios testimonios indicaron que aplicaba castigos físicos severos y participaba en selecciones para trabajos forzados. Se mencionó que golpeaba a prisioneras que no cumplían con las normas establecidas o que caían exhaustas durante las labores. A principios de 1945, cuando la situación del Tercer Reich se deterioró y los frentes de batalla retrocedían, Ehlert fue trasladada a Bergen-Belsen. Allí, actuó como asistente en la organización del campo durante sus últimos y peores meses. En Bergen-Belsen, la vida era casi insostenible. Las enfermedades se propagaban sin control, no había suficiente alimento y los cuerpos se acumulaban sin ser enterrados. En medio de este caos, Ehlert intentó mantener una apariencia de orden, aunque con métodos duros. A pesar de las condiciones extremas, continuó imponiendo disciplina entre los prisioneros. Tras la liberación del campo por parte de las fuerzas británicas, Ehlert fue arrestada. Durante su interrogatorio, admitió haber golpeado prisioneras y haber usado la fuerza para imponer disciplina. Reconoció que las condiciones del campo eran horribles, pero alegó que había intentado mantener el control en una situación desesperada. En el juicio de Belsen, su actitud fue diferente a la de otros acusados. No negó los abusos, aunque trató de justificarlos diciendo que obedecía órdenes superiores y que actuaba según las condiciones extremas del campo. También afirmó que a veces intentó ayudar a algunas prisioneras cuando era posible. Su declaración llamó la atención por la franqueza con la que describió el funcionamiento interno de los campos y el rol que jugaban las guardianas. Explicó cómo se organizaban las selecciones, los castigos y las tareas diarias. Sus confesiones permitieron entender mejor la dinámica de poder que operaba dentro de los campos de concentración. Aunque reconoció su responsabilidad, la gravedad de sus acciones llevó a su condena. Sin embargo, no recibió la pena de muerte. Fue sentenciada a 15 años de prisión. Ehlert cumplió solo parte de su condena. Fue liberada en 1953 tras cumplir menos de la mitad de la pena impuesta debido a una amnistía general. Luego llevó una vida discreta en Alemania hasta su muerte. Su caso destaca dentro de los procesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial porque, a diferencia de muchos otros acusados, no negó su participación ni intentó minimizar los hechos. Sin embargo, su aceptación de culpa no cambió el dolor causado a las víctimas. Herta Ehlert representa una cara menos visible del sistema de campos, personas que, sin estar en los máximos niveles de poder, ejecutaron políticas de violencia y represión de forma directa y cotidiana. Herta Bote, fuerza y represión. Herta Bote fue una de las guardianas que pasó a la historia por su participación en los abusos cometidos en los campos de concentración nazis. Nació en 1921 en Tetterow, Alemania. Antes de la guerra, trabajó como enfermera auxiliar. En 1942 fue reclutada para servir como guardiana en los campos. Su estatura, cercana a los 1,80 metros, y su físico imponente hicieron que algunos la apodaran la giganta de Belsen. Inició su formación en Ravensbrück, el principal campo de entrenamiento para mujeres SS. Tras su entrenamiento, Bote fue enviada a varios campos, incluyendo Auschwitz y posteriormente Bergen-Belsen. Durante su tiempo en estos lugares, numerosos testigos relataron su comportamiento violento hacia los prisioneros. En Auschwitz trabajó supervisando grupos de prisioneras asignadas a trabajos forzados. Era conocida por golpear brutalmente a las internas con un palo de madera que llevaba siempre consigo. La fuerza de sus ataques dejaba a muchas víctimas gravemente heridas. Cuando fue trasladada a Bergen-Belsen en marzo de 1945, el campo ya estaba en condiciones de extrema precariedad. El hambre, las enfermedades y la suciedad dominaban el lugar. A pesar de ello, Bote mantuvo una actitud de dureza implacable. Varios testigos afirmaron que veían a Bote golpear prisioneras sin motivo aparente. Especialmente, castigaba con violencia a quienes colapsaban de debilidad o no cumplían con las órdenes de forma rápida. Durante la liberación de Bergen-Belsen, Bote fue capturada junto a otros miembros del personal de las SS. En el juicio de Belsen, su presencia no pasó desapercibida debido a su altura y porte.
Durante su defensa, Herta Bote reconoció haber golpeado a prisioneras, pero alegó que actuaba para mantener el orden y evitar el caos total. Sin embargo, los testimonios en su contra mostraron un patrón de abuso sistemático. En el tribunal, varios sobrevivientes la identificaron como una de las guardianas más violentas. Relataron cómo usaba su fuerza para castigar sin piedad a quienes apenas podían mantenerse en pie. A diferencia de otras guardianas juzgadas, Bote no fue sentenciada a muerte. Recibió una condena de 10 años de prisión. Su sentencia generó debate, ya que muchos consideraban que sus acciones merecían un castigo mayor. Bote fue liberada en 1951 tras cumplir solo una parte de su condena. Tras salir de prisión, llevó una vida reservada en Alemania. Se alejó de la esfera pública y vivió bajo otro apellido para evitar ser reconocida. Trabajó en empleos modestos y evitó hablar de su pasado. En 1999, en una rara entrevista televisiva, Bote habló sobre su participación en los campos. Durante la entrevista, sostuvo que había sido obligada a aceptar su puesto y negó haber matado a alguien. Estas declaraciones generaron reacciones negativas, especialmente entre grupos de supervivientes del Holocausto. Muchos consideraron su postura como una falta de responsabilidad hacia las acciones cometidas. El programa donde apareció fue transmitido en Alemania y provocó debates en la opinión pública sobre el papel de los individuos dentro del sistema nazi. Aunque Bote afirmó que solo hacía su trabajo, para muchos fue un ejemplo de cómo la negación y la minimización de los hechos seguían presentes incluso décadas después. Herta Bote murió en 2000. Su figura quedó asociada para siempre a la brutalidad que sufrieron miles de prisioneros en los campos de concentración. A Irene Haske. Abusos desde la cocina. Irene Haske es uno de los nombres menos conocidos entre el personal femenino que sirvió en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Sin embargo, su rol dentro del sistema de abusos refleja cómo la violencia era sostenida no solo por figuras de alto perfil, sino también por quienes ocupaban puestos secundarios. Haske trabajó principalmente en la cocina del campo, una posición que, lejos de ser menor, le daba un control importante sobre la distribución de alimentos, un recurso vital para la supervivencia de los prisioneros. En Bergen-Belsen, el hambre extrema formaba parte del castigo diario. Quienes trabajaban en la cocina podían decidir, de manera directa o indirecta, la vida o la muerte de los internos. El acceso a la comida se convirtió en un instrumento de poder. Diversos testimonios recogidos tras la liberación del campo indicaron que Haske no solo cumplía funciones administrativas, sino que participaba activamente en el maltrato de prisioneros. Golpeaba a quienes se acercaban a la cocina en busca de sobras o intentaban conseguir algo de alimento extra. Su trabajo en la cocina no la alejó de los actos de brutalidad que caracterizaron al campo. Al contrario, varios supervivientes la señalaron como una figura temida por su trato agresivo y su falta de compasión. Cuando las fuerzas británicas liberaron Bergen-Belsen en abril de 1945, Haske fue arrestada junto a otros miembros del personal. Durante su captura, no opuso resistencia. Fue identificada rápidamente por algunos prisioneros que la reconocieron como una de las responsables de los malos tratos. Durante los interrogatorios preliminares, intentó minimizar su rol, alegando que solo era una trabajadora menor sin autoridad sobre los prisioneros. Insistió en que simplemente seguía órdenes y que no participaba en decisiones importantes. Sin embargo, la evidencia presentada, sumada a los testimonios de los sobrevivientes, demostró que su responsabilidad iba más allá de las tareas de cocina. Su participación activa en actos de violencia la colocó entre los acusados en el juicio de Belsen. Durante el proceso judicial, Haske enfrentó cargos por crímenes de guerra. Su defensa buscó presentarla como una figura irrelevante dentro del sistema del campo, intentando desligarla de los peores abusos. Los sobrevivientes, sin embargo, ofrecieron un relato distinto. Declararon que Haske golpeaba a prisioneros debilitados, negaba alimento a quienes estaban a punto de colapsar y, en ocasiones, insultaba a quienes pedían ayuda. Estos actos, aunque individuales, formaban parte de una estructura de crueldad que permeaba cada rincón de Bergen-Belsen. Finalmente, el tribunal consideró que, aunque su papel no era de liderazgo, había contribuido de manera significativa al sufrimiento de los internos. Fue declarada culpable y recibió una sentencia de prisión.
Su condena fue de menor duración en comparación con los principales responsables. Esta diferencia reflejaba la jerarquía de responsabilidades dentro del campo, pero no eximió su implicación personal. Tras cumplir su sentencia, se perdió el rastro público de Irene Haske. No hay registros claros sobre su vida posterior a la prisión. Se presume que, como muchos otros exmiembros del personal de campos de concentración, llevó una vida discreta, evitando el escrutinio público. Su historia es un ejemplo de cómo el sistema de opresión de los campos de concentración no solo dependía de las grandes figuras, sino también de numerosos colaboradores que, desde posiciones más discretas, contribuyeron activamente al sufrimiento. Irene Haske, aunque menos conocida que otras guardianas, formó parte de una maquinaria de violencia donde cada participante, sin importar su cargo, tuvo una responsabilidad. El caso de Haske demuestra que la brutalidad en los campos no se limitaba a actos de gran escala. Pequeñas acciones diarias, como negar comida o golpear a un prisionero vulnerable, reforzaban un sistema que dependía de la deshumanización constante. Venganza en los días finales. La liberación de Bergen-Belsen. El 15 de abril de 1945 por parte de las fuerzas británicas no solo puso fin al control nazi sobre el campo, sino que también desató episodios de violencia entre los mismos prisioneros liberados. Tras años de abuso, hambre y muerte, la rabia contenida de muchos internos estalló contra los miembros del personal de las SS y los llamados capos, prisioneros privilegiados que colaboraban con los guardias a cambio de mejores condiciones. Los capos eran, en su mayoría, prisioneros que habían asumido funciones de control dentro del campo. Organizaban los trabajos, mantenían el orden y a menudo participaban en castigos. Para los demás internos, representaban una extensión de la opresión diaria. Con la caída del sistema nazi en Bergen-Belsen, los británicos se vieron desbordados por la magnitud de la crisis humanitaria y no pudieron controlar de inmediato todos los sectores del campo. En ese vacío de poder surgieron actos de venganza espontáneos. Varios testigos relataron que, en los primeros días tras la liberación, algunos capos fueron golpeados hasta la muerte por grupos de prisioneros furiosos. Otros fueron arrastrados fuera de los barracones y ejecutados sumariamente. La violencia también se dirigió contra miembros del personal de las SS capturados dentro del campo. Aunque los británicos intentaban proteger a los prisioneros de represalias incontroladas, en varios casos no pudieron evitar linchamientos. Las condiciones caóticas, el hambre, la enfermedad y la falta de estructura hicieron que mantener el orden fuera casi imposible durante los primeros días. Los oficiales británicos centraron sus esfuerzos en tratar de salvar vidas, controlar la propagación del tifus y enterrar a los muertos, dejando otros asuntos en segundo plano. El resentimiento contra los capos no se limitaba a su papel de colaboradores. En muchos casos, se los acusaba de haberse beneficiado mientras el resto sufría. Algunos habían abusado de su posición, maltratando a otros prisioneros o robando las escasas raciones de comida. El vacío de justicia inmediata impulsó a muchos sobrevivientes a tomar acciones por sus propias manos. Para ellos, ver a sus antiguos opresores sufrir representaba una forma de justicia directa después de tanto dolor acumulado. No hay cifras exactas sobre cuántos capos y guardias murieron en estos episodios de venganza. Los informes oficiales británicos mencionan incidentes aislados, pero la prioridad de documentar cada hecho fue baja debido a la emergencia sanitaria que enfrentaban. Conforme se restableció el orden en el campo, los británicos tomaron medidas para proteger a todos los sobrevivientes, incluidos los antiguos capos y personal de las SS capturados. Muchos fueron luego trasladados a prisiones para enfrentar procesos judiciales. Estos actos de venganza, aunque comprensibles desde el punto de vista humano, mostraron el nivel de desesperación y trauma que los prisioneros habían sufrido. La violencia de esos días fue una respuesta directa al sistema de brutalidad que había caracterizado la vida en Bergen-Belsen. La matanza por venganza no fue organizada ni dirigida de manera formal. Fue una reacción espontánea en un entorno donde la ley y el orden habían colapsado y donde el dolor y la injusticia acumulados durante años encontraron una vía de escape inmediata. Errores tras la caída del campo. La liberación de Bergen-Belsen por las fuerzas británicas.
El 15 de abril de 1945 fue un momento crucial, pero también dio lugar a una serie de errores que costaron muchas vidas que podrían haberse salvado. Al llegar, los británicos encontraron un escenario de completa devastación, miles de cuerpos sin enterrar, enfermedades fuera de control y decenas de miles de supervivientes en estado crítico. La magnitud de la tragedia sobrepasó cualquier plan previo de acción. Uno de los principales errores fue subestimar la gravedad de la situación sanitaria. Aunque el tifus ya se había propagado masivamente, las medidas de cuarentena tardaron en aplicarse de forma efectiva. En los primeros días, muchos prisioneros liberados vagaban libremente por el campo y sus alrededores. Esta falta de control contribuyó a la propagación de enfermedades mortales, tanto entre los sobrevivientes como entre los propios soldados británicos. Otro problema grave fue la alimentación. Con la intención de ayudar, los británicos distribuyeron raciones de comida militar estándar, como carne enlatada y galletas duras. Para prisioneros que llevaban meses o años en estado de extrema desnutrición, estos alimentos resultaron imposibles de digerir. Muchos supervivientes murieron debido a complicaciones gastrointestinales causadas por la ingesta de alimentos demasiado pesados. La falta de conocimientos sobre cómo alimentar a personas en estado de inanición severa tuvo consecuencias fatales. Además, hubo una falta inicial de personal médico especializado. Aunque los británicos movilizaron equipos de asistencia sanitaria, estos no eran suficientes para atender a decenas de miles de personas gravemente enfermas. Los hospitales de campaña instalados no daban abasto. Muchos prisioneros murieron esperando atención médica o sin recibir ningún tipo de ayuda efectiva. Otro error fue confiar tareas de vigilancia a tropas extranjeras, como los soldados húngaros que estaban presentes en el campo. Hubo reportes de abusos y asesinatos cometidos por estos guardias contra prisioneros liberados en los primeros días. También hubo problemas con la administración de justicia inmediata. Algunos miembros del personal de las SS fueron retenidos en el mismo campo junto a prisioneros liberados, lo que generó tensiones y actos de violencia. Con el tiempo, los británicos comenzaron a corregir algunos de estos errores. Trajeron expertos en nutrición para desarrollar dietas especiales, establecieron hospitales más grandes y separaron a los prisioneros de los antiguos carceleros. Sin embargo, para muchos, estas mejoras llegaron demasiado tarde. Se calcula que entre 13.000 y 14.000 prisioneros murieron en las semanas posteriores a la liberación, debido a enfermedades, desnutrición severa y errores en los tratamientos iniciales. Los propios mandos británicos reconocieron posteriormente que, aunque actuaron de buena fe, su falta de preparación para enfrentar una catástrofe humanitaria de tal magnitud contribuyó al elevado número de muertes. La experiencia de Bergen-Belsen sirvió como una lección dolorosa. En futuras liberaciones de campos, como en otros lugares de Alemania, las fuerzas aliadas actuaron con mayor precaución, aprendiendo de los errores cometidos en Belsen. La liberación de Bergen-Belsen fue un acto de humanidad, pero también mostró las dificultades de gestionar el sufrimiento masivo y las consecuencias de no estar preparados para enfrentar un desastre de tal escala. Joseph Kramer. El mando frente a la justicia Joseph Kramer fue una de las figuras más destacadas dentro del sistema de campos de concentración nazi. Nació en 1906 en München, Alemania, y se unió al partido nazi y a las SS en 1932. Su carrera dentro de los campos de concentración comenzó en Dachau, donde sirvió como guardia. Posteriormente trabajó en Sachsenhausen y Mauthausen, acumulando experiencia en la administración de prisioneros. En 1940 fue trasladado a Auschwitz, donde ocupó cargos administrativos y de supervisión. Durante su tiempo en Auschwitz primero, se involucró en la organización interna del campo y en la supervisión de los trabajos forzados. En 1944, Kramer fue nombrado comandante de Auschwitz-Birkenau, el principal centro de exterminio del complejo de Auschwitz. Supervisó la llegada de transportes de prisioneros y las selecciones que decidían quiénes serían enviados a las cámaras de gas. Su paso por Birkenau quedó marcado por su eficiencia en la ejecución de las órdenes del régimen nazi. Era descrito como un hombre frío, metódico y completamente leal a sus superiores.
Cuando las tropas soviéticas avanzaron hacia Auschwitz a finales de 1944, Kramer fue trasladado a Bergen-Belsen para asumir el mando del campo en su fase final. A diferencia de Auschwitz, Bergen-Belsen no contaba con instalaciones de exterminio como cámaras de gas. Sin embargo, bajo su administración, las condiciones del campo se deterioraron rápidamente. La superpoblación, la falta de alimentos y el colapso sanitario provocaron una catástrofe humanitaria. Miles de prisioneros murieron cada semana por hambre, enfermedades y abandono. Durante su gestión, Kramer mostró poca iniciativa para mejorar las condiciones de vida de los prisioneros. A pesar de ser consciente de la situación, no implementó medidas efectivas para detener las muertes masivas. Cuando las fuerzas británicas llegaron a Bergen-Belsen, encontraron a Kramer en el campo. Fue arrestado inmediatamente y fotografiado mientras recorría el lugar junto a los soldados británicos, mostrando las condiciones inhumanas que había permitido. Durante los interrogatorios, Kramer afirmó que había solicitado ayuda para mejorar la situación del campo, pero que sus peticiones fueron ignoradas por sus superiores. Sin embargo, los testimonios de sobrevivientes y otros oficiales mostraron que no tomó acciones concretas para proteger a los prisioneros. En el juicio de Belsen, Kramer enfrentó cargos de crímenes de guerra. Fue uno de los principales acusados debido a su rol como comandante. Los testimonios presentados en su contra detallaron la falta de atención médica, la ausencia de alimentos adecuados y el trato inhumano hacia los internos bajo su mando. Kramer fue declarado culpable y sentenciado a muerte. El 13 de diciembre de 1945, fue ahorcado en la prisión de Hamelin junto a otros miembros del personal de Bergen-Belsen. Su figura quedó grabada como la de un burócrata del horror, alguien que sin mostrar órdenes directas de violencia física, permitió y facilitó las condiciones que llevaron a la muerte de decenas de miles de personas. El caso de Joseph Kramer demuestra que la responsabilidad en los crímenes de guerra no solo recae en quienes ejecutan actos de violencia, sino también en quienes, desde posiciones de mando, permiten que el sufrimiento continúe sin intervenir. En abril de 1945, las fuerzas británicas liberaron Bergen-Belsen y descubrieron un lugar de muerte y sufrimiento extremo. Decenas de miles de prisioneros, en su mayoría judíos, yacían muertos o morían lentamente a causa del hambre y las enfermedades. Lo que encontraron superó cualquier horror que hubieran presenciado antes. A pesar de los esfuerzos por salvar vidas, la falta de preparación y los errores en la atención a los sobrevivientes provocaron nuevas pérdidas. Muchos murieron por infecciones, desnutrición severa y complicaciones tras recibir alimentos inadecuados. Con los juicios de Belsen, los responsables directos de estos crímenes enfrentaron la justicia. Figuras como Irma Grese, Elisabeth Volkenrath y Joseph Kramer fueron juzgados, condenados y ejecutados. Se demostró que la crueldad, tanto de quienes daban órdenes como de quienes las cumplían, no sería ignorada. Las ejecuciones a cargo de Albert Pierrepoint cerraron uno de los capítulos más oscuros del campo. Historias como las de Herta Eller, Herta Bote e Irene Haske dejaron claro que incluso quienes tenían cargos menores también fueron parte del sistema de opresión. En los días posteriores a la liberación, algunos prisioneros tomaron la justicia en sus propias manos, atacando a antiguos capos y colaboradores. Estos actos espontáneos mostraron la profundidad del sufrimiento acumulado tras años de violencia. La historia de Bergen-Belsen enseña que el horror puede crecer no solo en acciones directas de violencia, sino también en el abandono y la indiferencia. Y recuerda que, aún en medio del caos, la necesidad de justicia es un paso necesario para enfrentar las heridas abiertas. Bergen-Belsen es una advertencia permanente sobre los riesgos de la deshumanización y la importancia de no olvidar los horrores que una vez fueron posibles.